En este vídeo te voy a enseñar por qué tener miedo me ha cambiado absolutamente la vida. Y cómo tú podrías hacer lo mismo para vencer tus miedos en 2024. Soy Alex Pascual, biotecnólogo, fundador de NAP Biotech, investigador de la Universidad de Cambridge. Y espero que este vídeo te sirva de mucha ayuda. El miedo es una sensación, es una emoción que normalmente utilizamos de una forma totalmente negativa y creemos que es perjudicial para nuestra vida. Sin embargo, ¿qué me dirías si te digo que es totalmente lo contrario o que no deberías por qué ser así? El miedo es una emoción que durante muchísimos años ha servido para mantener la supervivencia de nuestra especie. Y esto se puede demostrar muy fácilmente, ya que este miedo, esta emoción, es lo que hace que liberes ciertas hormonas que te van a permitir realizar ciertas acciones. Por ejemplo, ante la aparición de un depredador hace miles de años, esta sensación de miedo es lo que hace que corras, que huyas y que hagas todo lo que esté en tu mano para poder sobrevivir de ese individuo. Pues bien, el miedo ya hemos conocido que es una emoción, que es neutra, que no tiene por qué ser negativa ni positiva, puede tener ambos desenlaces, pero que puedes utilizar a tu favor para hacer que sea muy positivo. ¿Qué os quiero contar hoy en este vídeo? Os quiero contar mi experiencia con el miedo en ciertas ocasiones que he tenido en mi vida miedo y que creo que han sido totalmente revolucionadoras y que han servido para mejorar y para potenciar la persona que soy hoy. Por ejemplo, yo a los 18 años me fui de casa, me fui de Logroño, la ciudad en la que vivo en el norte de España, para estudiar en Pamplona, una ciudad bastante cercana, pero que estaba en otra comunidad. Una ciudad en la que no tenía amigos, que no conocía a nadie, que no sabía cómo era, totalmente desconocida para mí. Pues esa situación que puede parecer muy divertida para muchas personas, en las que yo me incluyo, porque para mí eso era algo muy interesante, porque iba a conocer a muchísima gente, iba a aprender muchísimas cosas, iba a estar viviendo en una ciudad totalmente distinta, compartiendo piso con mis compañeros de piso, que al final han sido tan buenos amigos míos, pero para otras personas puede ser una situación que les provoque muchísimo miedo, que les aterrorice, que no quieran hacerlo. Y es en este cambio de chip, en el que tú ves lo positivo y no lo negativo, lo que realmente te hace crecer. Sin embargo, para mí el miedo es un indicador de lo que tengo que hacer. Por ejemplo, el año pasado ya seguisteis la trama en este canal entre mi indecisión de irme a Stanford, en California, o Cambridge, en Inglaterra, y un poco esta idea de salir de la zona de confort, de ir a este tipo de lugares, que por supuesto te entra miedo, porque es una ciudad o un país totalmente distinto en lo que no conoces nadie, no sabes cómo es la cultura, ni siquiera conoces el primer idioma, como me pasó a mí cuando fui a Holanda. También puede suponer situaciones de miedo para algunas personas. En mi caso, nuevamente, esta situación fue bastante interesante porque era irme a otro país, irme a aprender otras cosas, estar con muchísima gente en la residencia, conocer más personas de todo el mundo y aprender, en definitiva, otra cultura y otra forma de hacer las cosas. Para mí eso fue muy enriquecedor. Sin embargo, para otras personas puede ser bastante aterrador. Pero una situación en la que considero que he tenido miedo y que me ha pasado también en otros aspectos de mi vida y en otros momentos también de mi carrera, ha sido el momento en el que me tuve que ir a Cambridge. Yo estaba estudiando en Holanda, estaba trabajando en un laboratorio en medicina regenerativa cardíaca y encontré un laboratorio en la Universidad de Cambridge que me pareció una auténtica barbaridad lo que estaban realizando. Me armé de valor, apliqué al laboratorio, cosa que ni siquiera hubiera planteado años atrás, y fui admitido. Tuvimos una entrevista, les gustó muchísimo mi perfil, les gustó muchísimo mi actitud y decidieron seleccionarme para estar este año completo investigando con ellos en el Instituto de Células Madre de la Universidad de Cambridge. No os voy a mentir, ahí tuve miedo. Es ir a una ciudad que no conoces de nada, donde no conoces absolutamente a nadie, donde no tienes ningún vínculo con nadie. Es un nuevo país, es una nueva experiencia. Y en el momento de llegar estás totalmente acojonado. Es totalmente normal. Y cuanto más grande es la ciudad a la que vas, es más complicado hacer grupo de amigos y es más complicado integrarse en la sociedad. Por suerte, en mi caso, el primer idioma de Cambridge es el inglés y yo tengo muy buen inglés. Por tanto, es muy fácil integrarme en ese sentido con la cultura y con las personas que están viviendo en ese país. Cosa que no era tan sencilla en Holanda, ya que muchas veces, aunque en Holanda se habla muy buen inglés, ellos tendían a hablar holandés entre ellos. Pero ¿qué es lo que quiero decir? ¿Cuál es la enseñanza de este vídeo? La enseñanza de este vídeo es que totalmente vas a tener miedo en muchísimos momentos de tu vida, pero eso lo tienes que utilizar a tu favor. En mi caso, el miedo es un indicador de las cosas que tengo que hacer para salir de la zona de confort y para seguir mejorando y perfeccionando mi perfil y para seguir creciendo como persona. Por tanto, utiliza el miedo a tu favor. Cuando tengas miedo, cuando estés aterrorizado, utilízalo para huir si crees que no es lo tuyo como hacían nuestros antepasados frente a depredadores, o utilízalo a tu favor para ir a por ello con más decisión de nunca, sabiendo que eso que te hace salir de la zona de confort va a ser totalmente revolucionario para tu mejora como persona o como profesional. Por tanto, nunca más digas que el miedo es algo malo, que tiene connotación negativa, para nada.
El miedo es una emoción neutra, que puede ser utilizada para el bien o para el mal, que puede darte dolores de cabeza o alegrías. Entonces tienes que ser tú la persona que coja esto por banda y que decida qué es para ti el miedo en ese momento exacto. Porque cuando yo estaba preparado para ir a Cambridge o cuando estaba en el avión, es normal tener miedo, es normal sentir ese hormigueo, esa sensación. Pero eso es lo que tiene que hacer que estés más emocionado, más motivado, más inspirado para ir y para aprovechar al máximo esa oportunidad. Así que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo en el que os he intentado dar este cambio de chip con respecto al miedo, ya que muchas veces he visto a muchas personas aterrorizadas por situaciones que considero que podrían ser muy enriquecedoras para su formación. Feliz Navidad y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.